Perfectísimo. Bueno, pues primero que nada, darte la bienvenida, igual que a todas y a todos, a esta nuestra primera sesión del año, en el que en esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Comisión de Estudio y Ejercicio Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, pues abrimos estos espacios para compartir y debatir el debate de las ideas que siempre nos enriquece a todos. Y en esta ocasión, con un ponente y un tema que ambos tienen pues una relevancia significativa. El tema es el resultado de la implementación de la reforma y cuáles son las perspectivas, qué viene, cuál es el futuro de esta reforma. Finalmente se concluyó en la República la implementación de la reforma y en todo el país se encuentra ya, cuando menos operativamente, homogeneizada la reforma. En todo el país ya hay los centros de conciliación, los tribunales laborales, las juntas de conciliación cerraron su oficialía de partes. Se avecina también el fin del periodo de los 4 años para que todos los contratos colectivos sean legitimados y entonces viene un nuevo escenario. ¿Quién mejor de hablarnos de la experiencia de lo que ha sido la implementación de la César, reforma que Luis Gerardo de la Peña, que en su posición como consejero de la Judicatura del Estado de México tuvo bajo su responsabilidad la implementación de la reforma en esa entidad federativa? Y por la forma en la que previamente lo preparó y la forma y el éxito que tuvo al implementarla, se convirtió en un referente a nivel nacional, de suerte tal que en las diferentes entidades federativas del país, en las diferentes etapas de esta implementación, pues fue consultado, fue solicitado su apoyo, se hizo mucha interacción entre los diferentes poderes judiciales de los estados, las escuelas o las instituciones encargadas de la implementación de la reforma, hicieron una vinculación muy estrecha con el Estado de México para que les compartiera su experiencia y de ahí se pudieran ellos aprovechar. Que de hecho ese fue el objetivo de llevar a cabo la implementación de la reforma en diferentes etapas, para que en las últimas etapas se beneficiaran de la experiencia de las primeras y se ideó que en la última etapa pues se incorporasen las entidades federativas que tuvieran mayor cantidad de conflictos laborales. El Estado de México estaba programado para que estuviera en la tercera etapa. Luis Gerardo de la Peña levantó la mano desde entonces y a consecuencia de ello se insertaron en la primera etapa de manera muy exitosa. Así que con esta visión, con esta experiencia de Luis Gerardo de la Peña, pues tendremos sin duda alguna una magnífica retroalimentación de qué pasó, qué fue y qué es lo que sigue, qué es lo que ahora debemos de ver hacia adelante. Así es de que bienvenidos a esta sesión, muchas gracias por estar con nosotros y le quiero pedir a la doctora María Ascensión Morales, que es también la subcoordinadora de esta comisión, al igual también nos acompaña, y perdón por decirlo, la maestra Magdalena Rodríguez, también subcoordinadora, y ya se me perdió aquí Adrián Román, que es también nuestro secretario. Le quiero pedir a María Ascensión Morales que nos haga el favor de darle lectura a la semblanza curricular, haciendo un esfuerzo extraordinario de síntesis, mi querida doctora, porque la currícula de nuestro invitado de hoy es larga, la verdad es extensa, muy merecida porque ha tenido pues, una actividad de huracán propiamente dicho en todo este tiempo que ha estado en el medio de la impartición de la justicia laboral, tanto desde la perspectiva de la judicatura como la academia y ahora desde el servicio público. Adelante, por favor, doctora Morales. Muchas gracias. Tal como lo ha señalado el maestro Gilberto, para nosotros es conocido el maestro de la Peña y podremos llamarlo en términos de lo que ha señalado el maestro Gilberto, pues es el padre de la implementación de la reforma. Y con base en eso voy a permitirme dar así en forma sintética los campos en los que el maestro se ha desarrollado. Primero podemos decir en la parte de formación profesional es bastante podido conjugar sus dos quehaceres importantes, que es la vida profesional y la académica. En la profesional se distingue porque además de ser licenciado en Derecho, ha realizado 3 especializaciones en diferentes campos de nuestra disciplina, en Derechos Humanos, en Amparo y en notario, que es el más reciente cargo que está ocupando. Asimismo, nuestro invitado ha cursado o realizado 3 maestrías, igual en campos interesantes de
de nuestra disciplina, como es constitucional y amparo, derecho laboral y notarial. Y finalmente ha concluido también sus estudios de doctorado, estamos hablando de un doctorante. También podemos señalar, y para todos es el conocimiento público, los cargos que ha ocupado como servidor público, uno de los más recientes, consejero en el Estado de México, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, igual representante en ese tribunal, y diversos cargos que ocupó en tribunales colegiados. De lo más destacado que podemos decir en la parte académica es que además de ser profesor en diferentes instituciones de educación superior, también tiene obra escrita, tal como lo podemos ver en la semblanza que, como señaló el maestro Gilberto, pues es bastante extensa, y para todos nosotros es un referente, como ya fue señalado, en esta materia tan importante, en este tema tan importante que es la implementación de la reforma. Maestro de la Peña, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y adelante, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, agradecer cumplidamente a Gilberto Chávez, a María Ascensión, a Magdalena, a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que sean tan generosos de seguirme invitando, pese a que actualmente ya no ostento un cargo público, ya no está bajo mi control directo los temas de implementación de la reforma laboral. Yo quisiera iniciar por agradecer públicamente y reconocer el liderazgo del magistrado presidente Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, titular del Poder Judicial Mexiquense, quien siempre nos dio todo el apoyo, siempre estuvo muy interesado en la correcta implementación de la reforma laboral. Y la verdad es que contamos siempre con los recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para poder implementar la reforma. Vamos a ver, si a ustedes les parece, a grandes rasgos, qué pasó en el Estado de México, y luego platicamos cómo veo yo, desde mi muy particular punto de vista, cuáles son los grandes retos que tiene la justicia laboral en México, a dónde habría que apostarle desde mi muy humilde opinión. Desde luego todos ustedes tendrán la mejor decisión. En el Estado de México, ¿qué hicimos? ¿Qué queríamos? Queríamos diseñar, implementar y operar un sistema de justicia laboral que diera cumplimiento a los principios constitucionales con eficiencia institucional y aceptación ciudadana. Fíjense que Gilberto hace rato dijo una cosa que es una gran verdad como un templo. En el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de trabajo de 24 de febrero del año 2017, como ustedes saben, establecía, ¿no?, ya por cuanto hace al régimen transitorio de la ley de 1 de mayo de 2019, es un régimen desacompasado de entrada en funcionamiento de las nuevas autoridades laborales, de manera que esto se previó para que fuera en 3 etapas. Y el Poder Judicial, el Estado de México no estaba previsto en la primera etapa, pero el Estado de México vio con mucho interés entrar en la primera etapa. El Estado de México es la entidad federativa con mayor carga laboral en el país, es la entidad federativa con más unidades económicas instaladas de manera formal, de todos los tamaños, chicas, medianas, grandes, de manera que era un tema prioritario para el Estado de México, entendiéndose como tal para los 3 poderes que lo conforman, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, llevar una adecuada implementación de la reforma laboral. Y por eso, desde el Poder Judicial mexiquense y desde el Ejecutivo del Estado, levantamos la mano para poder entrar en la primera etapa. Y así fue que desde el 18 de noviembre del año 2020, el Poder Judicial mexiquense y el Ejecutivo operamos el nuevo modelo de justicia laboral. Y creo que el éxito ha sido que ha habido una correcta integración entre los 3 poderes. Hay una comunicación muy eficiente entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Vamos en una misma lógica, y eso ha permitido que se toquen los temas importantes que permitan el funcionamiento. Aquí siempre la cuestión ha sido cómo implementar, cómo buscarle el cómo sí hacerlo. Nunca se ha tenido dificultades por ninguno de los 3 poderes, más bien ha habido un acompañamiento institucional muy eficiente que permita que las cosas vayan caminando de manera muy correcta. Entonces, ¿qué queríamos hacer en el Estado de México?
Queremos generar condiciones de seguridad jurídica que fomentara la inversión. Queremos lograr un clima de productividad, justicia y paz laboral para tener mejores empleos en el Estado de México, posicionar al Estado de México como la mejor opción para trabajar y garantizar y promover los derechos humanos. ¿Cómo íbamos a hacer esto desde el Estado, desde el Poder Judicial? Pues con un modelo de gestión operativa. Ustedes recordarán que todos los tribunales mexiquenses, por cuanto hace a la justicia laboral, operan con un modelo de gestión operativa. Yo sostengo que en los poderes judiciales en general, y el mexiquense no era la excepción, operamos como se hacían las cosas hace 50 años, nada más con computadoras más nuevas. Y eso, desde mi muy particular punto de vista, no era lo correcto. Había mejores maneras de llevar un eficiente control de la productividad de los tribunales. Entonces, no todos nuestros tribunales operan con un modelo de gestión operativa. ¿Y qué es esto? Es una herramienta de trabajo diseñada para asegurar la operación ordenada de los tribunales. Es un conjunto de procesos y procedimientos enfocados en la profesionalización de los tribunales, con el fin de aumentar su capacidad de gestionar asuntos. ¿Cómo generamos el modelo de gestión operativa? Partimos desde la filosofía del tribunal, definimos el propósito del modelo de gestión operativa, que lo que queríamos era una operación ordenada y eficiente de los tribunales. Para ello, tuvimos que leer toda la Ley Federal del Trabajo, todos los procesos y procedimientos establecidos en la ley, los de naturaleza jurídica, los de naturaleza económica, los individuales, los colectivos, etcétera. Y entonces pudimos hacer un mapa de procesos. ¿Qué va a hacer cada quien en cada momento? ¿Qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer el secretario, instructor? ¿Qué va a hacer en la etapa oral? ¿Qué va a hacer en la etapa escrita? ¿Qué va a hacer el actuario? Etcétera. Y entonces pudimos tener un manual de procedimientos y ya sabíamos cómo debía funcionar un tribunal. Ya que sabíamos qué tenía que hacer cada quien en cada procedimiento, pues pudimos proponer un organigrama serio. Porque ¿cómo se hacen los organigramas o cómo se hacían? Pues ponle 5 personas a Teotihuacán, ponle 14 a Naucalpan, ¿por qué no 20 o por qué no 30 o por qué no 5? ¿Qué van a hacer en cada caso para saber cuántas personas deben estar? Entonces, ya que sabíamos qué iba a hacer cada quien en cada proceso, pudimos proponer un organigrama serio y un manual de organización. Y eso nos permitió saber entonces cómo debía organizarse el tribunal. Para ello generamos además cédulas de identificación de puestos, es decir, qué responsabilidad y autoridad confiere a la persona que ocupa un puesto en específico. ¿Qué pasa en general en el gobierno en todos lados? Te dan una chamba y nadie te dice qué tienes que hacer y nadie verifica si eres la persona idónea o no para ese puesto. Yo siempre les ponía un ejemplo, no puedes medir la capacidad de un pez si lo quieres poner a escalar una montaña. El pez sirve para otra cosa. O sea, hay que ver cuál es su capacidad específica para ver en qué puesto debe de ir. Entonces teníamos nosotros cédulas de identificación de puestos. Yo les ponía un ejemplo muy concreto. Cuando yo entré a los tribunales hace ya 23 años, mi primera chamba fue de oficial de partes. Ahí me dieron una computadora, un montón de papeles y nadie me dijo qué hacer. Y eso creemos que no es lo adecuado y por eso generamos estándares de competencia. El Poder Judicial Mexiquense, yo lo entregué con 5 estándares de competencia certificados por conocer, es decir, se estableció de manera concreta en estándares de competencia qué conocimientos, habilidades y actitudes debe tener una persona para desempeñarse en los diversos procesos dentro de los tribunales laborales. Es decir, oye, ¿quieres ser juez laboral? Pues cuando menos debes tener la capacidad de conducción de audiencias, capacidad de comunicación oral y ser un experto en materia laboral, ¿no? Por ponerles un ejemplo muy sencillo. Esto nos permitió que el Poder Judicial Mexiquense, los tribunales laborales, fueran los primeros tribunales en obtener la certificación norma ISO 9001 versión 2013 y mantuviéramos la certificación al año siguiente. Pero además, como nuestro procedimiento, quienes nos han hecho favor de venir a conocer los tribunales laborales, operamos en un modelo de 0 papel. No existe el expediente físico, no hay tal. Algunos jueces deciden imprimir algunas constancias que a ellos les sirven para la conducción de audiencias, pero el modelo está cimentado en una lógica 0 papel. El expediente es 100% electrónico, solo existe en la nube. Si tú vas al tribunal de Naucalpan o al de Toluca, etcétera, y quieres ver el expediente, para consultarlo está una computadora. No existe tal cosa como un expediente físico. De manera que eso nos permite muchas cosas. De entrada, se acabó el que le puedan mover al reloj checador para la presentación de una promoción, porque tiene un reloj checador atómico. No hay manera. Oye, que yo me veo muy bien con el de la oficialía de partes, pues no importa cómo te lleves. No hay manera de moverle el reloj checador. Siempre deja una huella digital. En todo momento sabes quién entró al expediente, qué consultó, en qué momento, qué borró, qué escribió. Entonces siempre hay una trazabilidad digital de qué está sucediendo en el expediente y eso genera muchísima certeza. Nada que ya le arrancaron una hoja y ahora le pusieron otra.
¿Cuál era nuestro principal riesgo? Pues la seguridad digital. Esto no es una novedad. Ustedes ya han sabido de los ataques cibernéticos que, por ejemplo, sufrió la Sedena o recientemente el SAT. Nosotros somos el primer tribunal del país certificado en la norma ISO IEC 27001 versión 2013 sobre seguridad de la información, exclusivamente a los tribunales laborales, y con esto se está mapeando la viabilidad de hacerlo en las demás materias, porque salvo la penal, en las demás materias todavía existe el expediente físico. Uno de los temas centrales para que funcione adecuadamente la justicia laboral, pues es la evaluación y fortalecimiento. Entonces, ¿qué se hizo en el Estado de México? Tenemos reuniones para fijar criterios, pero esto se hizo de manera muy formal. Se creó a propósito de un acuerdo del Consejo de la Judicatura que obligaba a los jueces a reunirse de manera periódica, a analizar en abstracto, jamás en concreto. Es decir, no se decía, en el asunto 420 tal cosa, ¿no? Sino siempre en abstracto. Se analizaban las figuras jurídicas para tener un criterio uniforme, porque considerábamos nosotros que no es adecuado que un juez en la misma situación jurídica controvertida diga que A y otro diga que Z. Entonces se analizaban en reuniones de criterios de manera periódica. Pero además otra cosa que resultaba muy interesante, cada que se concedía un amparo a un juez, se veía en la reunión de criterios la razón por la que se les había concedido el amparo. Y entonces todos los jueces laborales conocían el criterio del circuito. Por eso es que nuestro índice de revocabilidad era bajísimo. Todos los jueces sabían exactamente qué estaban considerando los colegiados respecto de determinada figura jurídica. Por decirte una cosa, si concedían un amparo porque con alguna cosa equivocada, pensemos de horas extras, pues ya sabían entonces los demás jueces cuál había sido la razón y entonces podían adoptar el criterio. Y eso permitió que nuestro índice de revocabilidad pues, fuera bajísimo. Teníamos muy poquitos amparos concedidos. Pero además, creo que esta era la mejor herramienta, el COCODE. Este es el Comité de Control de la Productividad de Tribunales Laborales, en el que cada 15 días yo presidía esta reunión con todos los jueces y el visitador de los tribunales laborales y les revisábamos a los jueces todo. ¿Cuántas demandas llegaron? ¿Cuándo radicaste? ¿Cuándo emplazaste? ¿Cuántos exhortos? ¿Cuántos diligenciaste? ¿Cuántas promociones? ¿Cuántas acordaste? ¿Cuánto duraste en preliminar? ¿Cuánto en juicio? ¿Cuánto sentenciaste? ¿Cuánto conveniste? Y entonces sí podíamos saber en dónde se te estaba quedando un juez. Y como además hacíamos una evaluación de quién era el juez más productivo y quién iba en segundo lugar, quién iba en tercero, etcétera, pues los jueces que salían hasta abajo, la siguiente reunión, se ponían muchísimo las pilas y llegaban con una productividad mayor. Eso nos permitió controlar de manera que nunca tuviéramos un rezago considerable en el Poder Judicial mexiquense. Más bien, siempre abatíamos el rezago. Sí llegamos a tener en el Tribunal de Tlalnepantla, en el Tribunal de Naucalpan, en el Tribunal de Catepec algunos desfases, pero lo logramos controlar de manera muy eficiente gracias a esta herramienta, porque podíamos ver en qué momento, en qué etapa se estaba retrasando algún tribunal. Y entonces me parece que la clave del éxito del Poder Judicial mexiquense era que había una evaluación constante. Además de esto, otra cosa que era súper importante, todo el personal de los juzgados, todo el personal, desde el señor juez hasta el más modesto de los compañeros que ahí estaban, tenían que ir a clases todos los martes y jueves. Muchos de ustedes que están hoy aquí acompañándonos fueron profesores de todo nuestro personal y había una capacitación continua. Todos los años que yo estuve al frente de la justicia laboral, todos los juzgadores y su personal, tanto jurídico como administrativo, tenía que irse a capacitar siempre, siempre. Y entonces eso permitió que tuviéramos personal pues altamente capacitado, porque de todos los recursos con los que cuenta el tribunal, el más importante es el recurso humano. De nada sirve que tengas computadoras buenísimas, que tengas instalaciones muy bonitas, si tienes personal poco profesional. Entonces, la intención es que estuviéramos siempre capacitando a nuestro personal en la lógica que pudiéramos abatir el rezago que eventualmente se pudiera generar, pero con decisiones y determinaciones judiciales de calidad, en la lógica además de generar funcionarios de relevo que pudieran ocupar y desempeñar eficientemente la labor. Por ponerles un ejemplo, en el último examen, donde se nombraron 8 jueces, 6 de esos 8 jueces venían de ocupar diferentes categorías dentro de los diversos tribunales. Entonces, fundamentalmente fueron secretarios instructores. De manera que si un secretario instructor se vuelve a juez, pues tienes que tener capacidad
para que las personas que están dentro del propio tribunal tengan la posibilidad de pasar el examen y volverse el secretario instructor. Es decir, vamos teniendo generaciones de relevo. Dentro de este comité de productividad, bueno, incluso en alguna ocasión nos acompañó el doctor Arturo Martínez y González, a ver cómo funcionaba el comité de productividad, y es muy interesante, porque les revisas todo, absolutamente todo a cada órgano jurisdiccional. Y entonces, sí, como la revisión era cada 15 días y tenían que presentar un reporte semanal, pues los propios juzgadores estaban dando cuenta en dónde se estaban quedando cortos. Y eso nos permitía que nunca estuviéramos atrasados. Entonces vamos a ver más o menos cómo está la numeralia del Poder Judicial mexiquense. Pues miren, se han recibido desde el 18 de noviembre del 2020 hasta donde yo me quedé, 16,986 asuntos. Como ustedes ven, la región judicial, el Poder Judicial mexiquense, en términos de la normatividad interna que lo rige, divide al territorio del estado en 4 regiones judiciales. Estas regiones judiciales es Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Texcoco. A su vez, estas regiones judiciales se dividen todo el estado en 18 distritos judiciales. De manera que nosotros mapeamos absolutamente todos los municipios del Estado de México para hacer tiros de precisión y saber dónde tenemos que poner los tribunales. Como ustedes ven, la región que tiene mayor carga de trabajo es la región Tlalnepantla. Los tribunales de Naucalpan y de Tlalnepantla son los que tienen un mayor número. Los que tienen menor carga es la región de Texcoco. No obstante, la ley nos obliga a que en cada región judicial, cuando menos, exista un tribunal laboral. Entonces, del 18 de noviembre del año 2020 a la fecha, se han recibido 16,986 demandas. ¿Cuáles son las acciones principales? Bueno, como ustedes ven, ¿no? La acción principal será indemnización y reinstalación, pero tenemos perfectamente medidas absolutamente todas. Incluso tenemos nosotros un sistema tan puntual que nos permitía saber cuántas mujeres embarazadas estaban promoviendo demandas, ¿no? Si es que lo relataban en sus hechos. ¿Por qué? Si veíamos que había un número importante de eso, entonces sabes que a los jueces hay que capacitarlos cada vez más en juzgar con perspectiva de género, o sabíamos si tú decías que eras de una etnia indígena, pues el sistema solito te lo arrojaba, y entonces, claro, si de los hechos lo relatabas, porque entonces podríamos saber, en el Estado de México hay 5 etnias indígenas, digamos, mayoritariamente hablando, pero podíamos saber, oye, están promoviendo, por decirles una cosa, muchas personas de lengua otomí. Entonces sabes que debes de tener un traductor en otomí. Entonces puedes hacer tiros de precisión, ¿no? O si empezaban a llegar muchos asuntos, no sé, pensemos, de menores. Pues entonces habrá que darle capacitación a los juzgadores para juzgar con perspectiva de infancia. Entonces, la minería de la información que nosotros sí hacíamos para la toma de decisiones es fundamental, porque entonces sabes en qué capacitar a la gente, dónde tienes que hacer un tiro de precisión, y no como sucede en muchos lados que dan disparos de escopeta y les dan clases de todo y de nada, y entonces me parece que lo adecuado es saber exactamente cuáles son los puntos finos para tener una eficiencia terminal mayor. Bueno, el número de trabajadores involucrados por región, el mayor número de asuntos, desde luego, están en los procedimientos ordinarios, y como ustedes ven, la región judicial de Tlalnepantla, Naucalpan y Tlalnepantla, pues, que es donde están por lo pronto los tribunales, pronto se abrirán tribunales en Cuautitlán Izcalli, si es que se sigue el programa que tenía yo autorizado por el señor magistrado presidente de SODI. Pronto se abrirán en Cuautitlán Izcalli otros tribunales. Se abrirá un tribunal más en Toluca, se abrirá Atlacomulco, bueno, ya lo veremos. Pero la región judicial donde tiene mayor carga es, sin duda, la región del Valle de México, que es la región Tlalnepantla. Ahí se encuentra aproximadamente el 50% de la carga de los tribunales laborales, de manera que esa era una área prioritaria para atender. Y ahorita les vamos a explicar qué hicimos para evitar que se empezara a generar un rezago importante en esas regiones. Como ustedes ven, yo soy tan ocioso que hasta por municipio tengo perfectamente analizado cuántos asuntos están llegando. Entonces sí sé dónde se tenían que poner los tribunales, para que no, esto no se tiene que hacer por ocurrencias. Imagínense, yo para qué pongo un tribunal en Temazcaltepec si solo hubo 2 demandas. Pero como ustedes ven, en Toluca ya había un número importante que ameritaba que pusiéramos un tribunal más. La obra del Tribunal de Asuntos Individuales
Además de los dos que están en Xonacatlán, el que estará para asuntos individuales en Nicolás San Juan está totalmente terminada. Están concluyéndose los concursos para el personal que estará ahí, de manera que en cuanto el señor presidente del tribunal y los actuales consejeros de la judicatura así lo determinen, ese tribunal podrá entrar en funcionamiento, pero gracias a que teníamos una estadística muy seria, podíamos saber con claridad dónde era pertinente y dónde no poner un tribunal. Como ustedes ven, en Texcoco, pues tenemos en Texcoco y tenemos en Nezahualcóyotl. Todavía no es necesario poner un tribunal en ningún otro lugar. En Tlalnepantla, vean, los lugares donde hay mayor número de asuntos es Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. De manera que en Cuautitlán Izcalli ya se están realizando las obras específicas para se va a construir un edificio padrísimo, que de origen se había pensado exclusivamente para la materia laboral, pero el modelo de justicia que se implementó en el Poder Judicial mexiquense fue tan exitoso, que no va a ser necesario que todo el edificio sea para la materia laboral, de manera que ese edificio se compartirá con tribunales para la materia civil, mercantil y familiar. En Ecatepec todavía la numeralia no es suficiente como para abrir un segundo tribunal, pero ya se dejó en el proyecto estratégico autorizado por el señor magistrado presidente para que en el año 2024 se abriera el segundo tribunal de la región judicial de Ecatepec, en donde ahí mismo en las Américas, en la parte de arriba donde estaba la sala civil, que ahora se fue al Palacio de Justicia y que actualmente tenemos ahí algunas áreas administrativas, en ese mismo espacio, o así estaba autorizado, se pusiera el segundo tribunal laboral. ¿Cuándo? O a finales del 2023 o a inicio del 2024. En la lógica que durante este año tendrán que realizarse el curso y después el curso-concurso para poder tener al nuevo personal judicial de estos tribunales. De las, digamos, 17,000 demandas que llegaron, 4,133 han sido procedimientos exceptuados. ¿Cuántas sentencias se han dictado? Porque ustedes recordarán que yo alguna vez tuve aquí una plática con un muy amigo de nosotros, uno de los académicos que yo más respeto, que es Manuel Fuentes Muñiz, que él sostiene que por cada demanda tiene que haber una sentencia. Y yo digo que eso es absolutamente falso. A ver, yo demando a Gilberto y luego me desisto, ¿dónde está la sentencia? O yo demando a Gilberto y luego convenimos, ¿dónde está la sentencia? O yo demando a Gilberto y el tribunal se declara incompetente, ¿dónde está la sentencia? Lo que hay es por cada entrada una salida. Eso sí, por cada entrada una salida. Entonces, ¿cómo mides tu eficiencia terminal? ¿Cuántos asuntos entran y cuántos asuntos archivas definitivamente? Esa es tu eficiencia terminal. De manera que hasta el momento se han dictado 2,481 sentencias. Y como ven, pues hay una carga, digamos, inequitativa en la productividad de los tribunales, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se resolvió esto, porque no crean que esto lo dejé correr así nada más. Como ustedes ven, los tribunales que más producen, pues es Naucalpan y Tlalnepantla, que son la región, pertenecientes a la región judicial Tlalnepantla, que son las que tienen mayor número. Pero como ustedes ven, nosotros medimos cuánto produce cada juez específicamente, ¿no? ¿Cuántos asuntos han salido por convenio? Y esta es una gran noticia. Fíjense que una cosa que no nos esperábamos, o cuando menos no me la esperaba yo, es que no obstante que tuvieron la oportunidad de conciliar, digamos, en el centro de conciliación, recuerden que el procedimiento laboral en términos del 685 es absolutamente conciliatorio. De manera que, no obstante que en conciliación no conciliaron, durante el juicio, en cualquier momento que les dé su gana a las partes, pueden conciliar. Y una cosa que nos hemos dado cuenta es que se concilia más que lo que se sentencia. Entonces, hay 4,295 convenios conciliatorios hasta el momento, ¿no? Igual vemos qué juez tiene mayor capacidad de conciliar. Incluso todos los jueces, aquí se les dio una capacitación específica sobre técnicas de conciliación, porque no nada más debe ser que concilien a la buena de Dios, y hay técnicas específicas para hacerlo. Y hasta donde yo me quedé, le habíamos pedido al maestro Valls, titular del Centro de Conciliación y Mediación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial Mexiquense, que generara otra lógica de capacitación más específica sobre técnicas para el personal de los tribunales laborales. De manera que convenios más sentencias, ¿cuántos van? 6,776 asuntos convenidos y sentenciados, ¿no? Y aquí igual, ¿qué juez es el que más produce en convenios y sentencias? Como ustedes ven, aquí medimos cuánto produce cada juez.
Otras formas de solución, ¿no? Incompetencias, desistimientos, etcétera, 4,225. De manera que, ¿cuántos asuntos están terminados? Que este es el dato que a ustedes les importa. 11,701 asuntos terminados. Ojo, de 16,900 que habíamos recibido. De manera que la eficiencia terminal de los tribunales mexiquenses es del 68,89%. Los tribunales mexiquenses laborales están absolutamente sanos. Absolutamente sanos. Y fíjense ustedes, ¿cuántos asuntos ha solucionado cada tribunal? Porque no puedes medir Naucalpan contra Texcoco, ¿no? Tienes que medir Naucalpan contra Naucalpan y Texcoco contra Texcoco, ¿no? Fíjense la eficiencia terminal de los tribunales, ¿no? Y aquí vemos en la creciente, pues, qué lugar ocupa cada tribunal según el número de asuntos que soluciona. ¿Cuántos asuntos vigentes hay? Tenemos 5,285. ¿La justicia laboral, el nuevo modelo, funciona? Sí, sí funciona. Sí, sí funciona. Hay que hacerlo bien, pero sí funciona. ¿Hemos tenido tropiezos? Sí, muchos. ¿Le hemos regado? Sí, también, muchas veces. Pero la eficiencia terminal de los tribunales es muy buena. Nuestro número de amparos concedidos es muy bueno. Tenemos muy pocos amparos concedidos. El rezago que eventualmente se llegó a generar se abate con eficiencia. Se trata de comunicar los errores que se tienen en los tribunales para que los demás tribunales no lo cometan. Es decir, por eso era tan importante que teníamos estas reuniones de criterios y las reuniones de vigilancia por parte del consejero encargado, en este caso su servidor, para saber cómo vamos. Además, yo visitaba todas las semanas los tribunales y nunca les avisaba cuál iba, para así saber de a de veras cómo están. Y eso nos permitió tener una eficiencia terminal muy interesante. Miren, les pongo varios ejemplos de cosas que hicimos. Se realizó un segundo concurso para nombrar jueces y secretarios, y en lo que se terminaban las obras, los mandé a los tribunales de mayor carga. Entonces, en Naucalpan y Tlalnepantla, pues les mandé más jueces. En Naucalpan y Tlalnepantla tiene 5 jueces cada uno. Toluca tiene 3 jueces por el momento cada uno. Y hasta donde yo me quedé, iba a apoyarse con un juez más a Ecatepec. ¿Para qué? Para evitar que se genere rezago. ¿Esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Hay que tener nomás la numeralia específica para evitar que tengas rezago. Yo veo, digamos, que en algunos otros lugares del país dicen, no, pues es que estamos saturadísimos, nos han presentado 500 demandas. Para cualquier tribunal mexiquense, pues es un día de campo. La verdad es que el modelo funciona, pero el modelo funciona si hay control. A mí me encanta una frase que dicen que donde hay disciplina, pocas veces falta la buena fortuna. Y la verdad es que en el Poder Judicial mexiquense tratamos de hacer un modelo de implementación sumamente disciplinado y donde analizábamos la numeralia con claridad. Porque sí o no, cuando cualquier persona, yo incluso les decía a los jueces, cuando me venían a ver aquí al consejo, cada que un juez me pedía una cita, yo pedía su numeralia para saber cómo estaba. Porque cuando todos te piden cita, todos te vienen a decir que son Mario de la Cueva, ¿no? Todos te vienen a decir que es el laboralista que México necesitaba. O sea, hay que ver cómo de veras está su numeralia para ver si sí necesitaban más personal o no necesitaban o qué se ocupaba en concreto. De manera que vigentes tenemos pues el 31% de los asuntos que se han promovido. Vean los amparos directos que tenemos. Poquititos para el número de asuntos. Pero lo más importante, vean los concedidos. ¿Ya vieron? Poquititos. En uno 11, en otro 14. Nada. Los amparos indirectos. Pero vean los concedidos. ¿Ya vieron que es esta línea que tienen ustedes ahí en rosa? De manera entonces que tenemos una eficiencia terminal del 68% con un promedio, que no es lo mismo promedio que la media, promedio para terminar los asuntos de 5.2 meses, ¿no? ¿Por qué en promedio? Porque a lo mejor yo presento una demanda y me desisto mañana, ¿no? Y hay asuntos que sí se alargan más. Entonces, sumas todo el tiempo que se da y lo divides entre el número de asuntos y nuestra eficiencia terminal ronda entre los 5.2 meses. ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué proyectos se quedaron autorizados? Porque yo les digo que todo lo que no le pones una lana pues es un buen deseo,
¿no? Si yo le dijera a mi esposa, oye, es que quiero que vivamos en un castillo, y me dice, ¿trae 100 millones para comprarlo? No, entonces es un buen deseo, ¿no? Todos los proyectos que no le pones lana son un buen deseo. ¿Qué proyectos hasta donde yo me quedé se quedaron autorizados con acuerdo de consejo y con lana? Se quedaron autorizados y ya funciona desde el año pasado. Nosotros piloteamos en la materia laboral el acuerdo que distribuye las cargas de trabajo de manera equitativa entre todos los jueces, ¿no? De manera que, aprovechando el uso de las tecnologías de la información, los jueces se apoyan recíprocamente para que todos, absolutamente todos, tengan las mismas cargas de trabajo. Es un acuerdo de abril del año pasado y se opera desde junio del propio año de manera muy eficiente. Y eso permite que no te genere rezago, porque no es justo que tenga muchísimo menos carga laboral el Tribunal de Texcoco respecto de los juzgadores que están en Naucalpan o Tlalnepantla. De manera que este acuerdo que permite equilibrar las cargas de trabajo permite que se aproveche la infraestructura tecnológica, física y humana de manera equitativa en todos los tribunales. Se crea el nuevo Tribunal Laboral en Toluca, la obra está totalmente terminada, tiene computadoras y tiene escritorios. Lo que no ha acabado, hasta donde yo me quedé, es los concursos. Es decir, no está el personal, pero debe estar por acabar en cualquier momento. De manera que en cuanto el presidente y el Consejo de la Judicatura vigente permita la creación del tribunal, se entrará en funcionamiento, pero la obra está totalmente terminada. La creación de los tribunales itinerantes en Atlacomulco y Amecameca, este es un súper proyecto. Quienes han venido a conocer los tribunales laborales del Poder Judicial Mexiquense saben que actuamos con un modelo cero papel, 100% digital, es decir, todo en línea. De manera que nosotros pensamos que no todo el Estado de México es Naucalpan, no todo el Estado de México es Tlalnepantla, no todo el Estado de México es Toluca. Y estas pequeñas ciudades como Mexicalcingo, como Jilotepec, como Aculco, no tienen derecho a tener justicia laboral cuando también hay relaciones de trabajo ahí. También está el pequeño restaurante o la papelería o el hotel del lugar. Ahí hay relaciones de trabajo, no tienen derecho a tener tribunales o los vamos a hacer que se trasladen 1, 2, 3 o tal vez más horas para poder presentar demandas. Creamos tribunales itinerantes. Desde el 14 de julio del año pasado se autorizó el acuerdo del Consejo de la Judicatura que, digamos, le pone la lana para la compra de los tribunales, porque lo que no le pones lana, pues es un sueño. Estos tribunales, estos trailers, pues, que traerán un juzgado en la caja y perfectamente montado, ya saben, forrados de madera por dentro, con tecnología de punta, con una cosa que yo no sabía ni que existía, que se llama hotspot, y esa cosa permite que tengas internet donde sea que andes, aunque estés en el cerro más alejado, te llegue internet satelital, y esto permitirá que lleves una sala de audiencias móviles y un área de operación de personal jurisdiccional a donde sea que sea pertinente. Aquí, para que esto funcione, empezamos a tener reuniones de trabajo periódicas con el Centro de Conciliación Laboral para definir la lógica de ruta que tendría que tener esto, porque no puedes llevar un tribunal a cualquier lugar si no ha habido una lógica conciliatoria previa, porque es un requisito de procedibilidad que se haya agotado el procedimiento conciliatorio previo. Pero esto ya sucedió, los tribunales ya se ordenó su compra. Y pues como ustedes saben, nuestra lógica, esto solo se puede hacer si lo pensaste en una lógica de tribunales cero papel, porque ¿cómo actuarías, no? Con tribunales con expedientes físicos, cuando la carga de trabajo estará repartida entre el personal que esté físicamente en la sede del tribunal en Atlacomulco o en Amecameca, y el resto del trabajo se compartirá en línea con el personal que materialmente esté en el tribunal itinerante. ¿Y por qué habrá uno en Amecameca y otro en Atlacomulco? El de Amecameca se puso ahí para atender a la región de los volcanes, ¿no? Para atender el oriente. Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, etcétera. Y el de Atlacomulco, pues para toda la región del Valle de Toluca, ¿no? De manera entonces que esto sí es acercarle la justicia a los gobernados. Está analizándose, ya se está piloteando. Quienes vinieron a conocer los tribunales saben que aquí todos los proyectos, absolutamente todos, los piloteamos, digamos, con 1 o 2 tribunales para ver en qué la regamos, porque a fuerza la vamos a regar en algo, y ya que corregimos, se abre para todos los tribunales. La oficialía de partes común.
Recuerden que el Poder Judicial mexiquense, concretamente los tribunales, operan, como les decía, en una lógica cero papel. El tribunal es totalmente en línea. De manera que nosotros no le podemos exigir a los gobernados que usen Internet. Eso no se puede. Yo no le puedo decir a una persona, oye, tú a fuerza tienes que promover en línea. Eso no se puede. Pero sí me puedo obligar a mí, tribunal, a actuar 100% en línea. Entonces, fíjate, ¿qué manera más padre de acercarle la justicia a la gente? Que todo el Estado de México sea oficialía de partes para la materia laboral. Esto ya se está piloteando con el tribunal, que es el siguiente punto, el Tribunal Laboral de Asuntos para Designación de Beneficiarios, que está en Teotihuacán. Fíjense, si tú promueves una demanda en el Tribunal de Naucalpan, pensamos, promueves una designación de beneficiarios en Naucalpan, nosotros la escaneamos y la mandamos al Tribunal de Teotihuacán. Si tú la promueves en línea, solito el sistema lo manda al Tribunal de Teotihuacán. Oye, pero si tú vives en Naucalpan, promoviste en Naucalpan, pues qué flojera ir a Teotihuacán a checar tu asunto. No tienes a nada que ir. Tú vas al Tribunal de Teotihuacán y ahí de Naucalpan, y ahí puedes consultar el asunto. Ah, claro, puedes también consultarlo en línea con tu firma electrónica desde tu casa y ya ni vayas. O puedes consultarlo desde Puerto Vallarta si estás de vacaciones, desde cualquier lugar que tengas acceso a Internet. Oye, pero si además andas en Ecatepec, tu asunto lo promoviste en Naucalpan, pero va a ir a dar a Teotihuacán. Pues qué flojera ir a Naucalpan, ¿no? Ya andas en Ecatepec, promueve en Ecatepec. Oye, ¿dónde andas? ¿En Toluca? Promueve en Toluca. Nosotros nos encargamos. Esto ya se hace tratándose de designación de beneficiarios. Y con esto estamos piloteando este proyecto que yo dejé ya muy adelantado, incluso con el borrador del acuerdo del Consejo de la Judicatura, que permitirá que todo el Estado de México sea oficialía de partes para la materia laboral. ¿Cómo está planteado? Esto todavía no se autoriza por el Consejo de la Judicatura, pero les puedo platicar cómo dejé yo hecho el proyecto. El proyecto lo dejé hecho para que tú puedas promover en cualquier oficialía de partes común. Ojo, no en cualquier tribunal, no que estés en el tercer tribunal de materia mercantil de Cuautitlán y quieras promover ahí en la oficialía de ese tribunal para Zumpango, no, pero en la oficialía de partes común y en todos los palacios de justicia, en todos los edificios del Poder Judicial, hay una oficialía de partes común. Entonces, en cualquier oficialía de partes común del Poder Judicial mexiquense puedes promover o vas a poder promover para la materia laboral. Yo lo dejé esto hecho de manera que, oye, tú andas en Zumpango, porque fuiste a ver un asunto, pensemos, civil. Ah, pero también tienes que promover un asunto laboral, presenta ahí la promoción. Nosotros la digitalizamos y la subimos a la nube. Claro, también lo puedes hacer tú de manera digital, ¿no? Y ya ni siquiera tienes que ir a ningún lado, pero si quieres hacer físico, quieres tener tu sellito, pues encantado de la vida. Oye, esto se puede, yo me acuerdo cuando tuve la reunión con las personas de tecnologías de la información, le dije al ingeniero Lima, que es el jefe de ingenieros acá del Poder Judicial, dije, oiga, ingeniero, ¿y esto se puede? Y me encantó la respuesta, me dijo, mire, consejero, las computadoras hacen absolutamente lo que usted les diga, nomás dígame qué quiere. Esto se puede hacer gracias a que tenemos un procedimiento totalmente cimentado en tecnología de la información. Entonces, fíjense, eso sí es acercar a la justicia a la gente. Que tú puedas promover donde andes, en donde estés. Oye, que fuiste al Moloy a ver un asunto penal, ahí promuévenos, no le hacen. Esto, les insisto, ya se está piloteando. ¿Cómo se está piloteando? Se está piloteando en los 7 tribunales laborales normalitos que tenemos y el de designación de beneficiarios que está en Teotihuacán. Tú puedes promover en cualquiera de ellos. Y la promoción va a dar, si se trata del de Teotihuacán, a Teotihuacán. Tú puedes consultar en todos lados. Eso sí es acercarle la justicia a la gente. Y ahí se está piloteando pues, para ver qué errores se cometen, porque por más gallo que seas y por más que le quieras pensar un proyecto, a fuerza la vas a regar con algo. Entonces, ahí se está piloteando. Esto ya sucede. El tercer tribunal laboral de la región judicial de Texcoco, con residencia en Teotihuacán, ¿para qué se creó? Se creó, primero, para ser mucho más eficientes con los asuntos de designación de beneficiarios y procedimientos paraprocesales. ¿Cuál era la desgracia de los asuntos de designación de beneficiarios? Lo digo con absoluta verdad. Eso pasaba en los tribunales al cargo del Poder Judicial mexiquense y seguramente con los tribunales del resto del país. Pues que los formábamos atrás de un ordinario. Entonces, que un asunto que debería ser muy rápido, nos tardábamos un chorro. Y entonces advertimos este problema y le pusimos remedio. ¿Había una manera más eficiente de hacerlo? Claro, con un tribunal que actuara 100% en línea. Y este tribunal que actúa 100% en línea nos permitió resolver varios problemas, fíjate. Lo pusimos en Teotihuacán. ¿Por qué en Teotihuacán?
La verdad, porque ahí tenemos espacio. Porque actuamos 100% en línea, no importa dónde esté el tribunal. No afectas en nada al gobernado porque puede promover en cualquier lugar del estado. En cualquier lugar del estado puede consultar su expediente. Entonces, ya daba lo mismo donde estuviera. ¿Por qué en Teotihuacán? Porque ahí teníamos espacio en el edificio. Esa es la pura verdad. Pero si ya lo pusimos en Teotihuacán, pues ni modo que no sacáramos los asuntos del distrito judicial correspondiente. Entonces, conoce de los asuntos del distrito judicial correspondiente. Es competente en todo el estado para designación de beneficiarios y procedimientos para procesales, y además es el auxiliar de Catepec. De manera que tiene una competencia bastante bien prevista para que este tribunal naciera con anabólicos. No vas a poner un tribunal para que tenga una carga flaca de trabajo y entonces nomás gaste recursos de manera injustificada. Entonces, fíjense además, qué cosa más interesante con este tribunal de Teotihuacán. Con este se está piloteando el sistema, pero además estamos resolviendo los asuntos de manera súper oportuna, y estamos además acercando la justicia cada vez más a los gobernados. Ese es un proyectazo y con este se está piloteando esto de acercar la justicia a todos los gobernados. Me parece que la gran apuesta, no solo en la justicia laboral, sino en todo, es apostarle a la tecnología. Es sin duda. A ver, si no le apostáramos a la tecnología, nos hubiéramos reunido en el Instituto de Posgrado en Derecho, o en el University, o en algún lugar, y no podríamos. Yo en este momento estoy en Toluca y ustedes están en algún otro lugar, y podríamos, y gracias a esto, podemos tener tantas reuniones como sea necesario. Pero además, se está generando el aplicativo específico en el ExLab, que es el expediente laboral electrónico, que es la herramienta que aglutina el expediente dentro del sistema alojado en los servidores del Poder Judicial, para lograr la conciliación digital laboral. ¿Qué advertimos? Oye, que muchas veces las partes ya se habían puesto de acuerdo. Oye, en un asunto donde Gilberto era una parte y María Ascensión la otra, ya se habían puesto de acuerdo. Entonces decían, oye, ¿a qué me haces ir al tribunal? ¿A qué voy? No, pues es que necesito para que vengas y le firmes y yo me dé cuenta que sí le pagaste, que quién sé qué. ¿Y no, eso no lo puedes hacer en línea? Sí, sí se puede. ¿Existe el dispositivo que lo permite? Súper existe. Pero además, lo que estamos haciendo es que con tu firma puedas ya, tu firma electrónica, tu FEGEM, puedas firmar el convenio, ya no tengas que venir a nada. Oye, ¿para qué lo hago venir? Mejor tengamos una reunión por Zoom. Oye, por Zoom está muy chafa, mejor tengamos en el aplicativo específico que permite que la sesión donde convenimos quede perfectamente guardada en el expediente laboral. Entonces está generando el aplicativo específico para que la reunión donde las partes convienen quede perfectamente resguardada en el expediente laboral. Oye, que ya convenimos, fírmele electrónicamente, dense por pagados, y ¿para qué hacemos ir a las partes? Hay que tratar de hacer el mundo más, todo lo que se hace en el Poder Judicial debe estar hecho para hacerle más sencilla la vida a los justiciables y a los litigantes que ocurren a nuestras instalaciones a solicitar justicia. De manera que así es como se pensaron estos proyectos. ¿Cómo funciona este rollo, pues, del tribunal de las cargas equitativas? Por acuerdo de abril del año pasado, 18 de abril, se autorizó a adscribir a los jueces laborales, secretarios, instructores, ejecutores y demás personal a 2 o más tribunales, de manera que todo el personal está adscrito a todos los tribunales. Así es, ese es como está. Y el expediente laboral electrónico distribuye de manera aleatoria, automatizada, proporcional los asuntos recibidos entre los jueces para poder desarrollar las actividades encomendadas a través del ExLab. Esto sí es pensar fuera de la caja. Esto tiene funcionando desde el año pasado. Desde luego ya se nos amparó mucha gente, ya perdieron los amparos porque es perfectamente constitucional y legal. Hay un acuerdo de 3 del 2021 del Consejo de la Judicatura Federal que lo hace nomás que de manera física, lo que eso sí le genera perjuicio a los gobernados porque tienes que ir a ver el expediente hasta donde te lo manden. Un asunto que a lo mejor se integra en el primer circuito en la Ciudad de México, a lo mejor lo terminan resolviendo en Puebla o en Saltillo o quién sabe dónde. Además está la jurisprudencia específica que dice que no se viola el principio de inmediación si los asuntos se atienden de manera digital, siempre que sea el mismo juez quien atiende preliminar y juicio. Pero como yo no te puedo exigir a ti, gobernado, que tengas internet, no tienes, ven al tribunal, nosotros te conectamos. Oye, pero que te queda bien lejos, ¿cuál te queda más cercano? Ahí te conectamos. Oye, que ¿cómo te vamos a identificar? El secretario del tribunal que está ahí te identifica. De manera que está previsto qué pasa en los supuestos específicos.
Las audiencias derivadas del expediente se podrán celebrar mediante videoconferencia, ya hay jurisprudencia específica sobre el tema. La visitaduría en materia laboral determinará cuál será el tribunal auxiliado, las personas servidoras públicas auxiliares, la proporción del número de expedientes que se turnan y en qué etapa del procedimiento se canalizan. Pero fíjate, ¿cuál era la opción si no hubiéramos hecho esto? Aquí nomás había otra opción. Pues que los asuntos se tardaran muchísimo y entonces empezáramos a dar audiencias para el año que entra, o para noviembre, o para diciembre, como sucedía antes, que ese es precisamente lo que se permite, lo que se pretende evitar, que los asuntos se tardaran muchísimo. ¿Cuál era la opción? ¿Que un tribunal estuviera ahogado de carga y el otro estuviera de vacaciones? ¿Cuál era la opción? Que yo tuviera que pedirle al Consejo de la Judicatura un número importantísimo de recursos para poner 20 tribunales más en Naucalpan, cuando ya había capacidad física y técnica instalada en otras regiones, gastándome el dinero de los contribuyentes de manera injustificada. ¿Esa era la opción? ¿O cuál era la opción? Que yo hubiera pedido dinero para rentar edificios en Naucalpan cuando estamos construyendo un edificio en Cuautitlán Izcalli. ¿Cuál era la opción? Hacer un gasto injustificado de los recursos cuando se podía resolver de manera jurídicamente adecuada, absolutamente segura y eficiente. Claro que se podía hacer. Y tan es así que tiene operando 6 meses con muchísima eficacia este nuevo modelo. ¿Cómo funciona? Por cada 6 expedientes que inician en la etapa oral, el ex-lab turnará 4 expedientes a los jueces de Nezahualcóyotl. Aquí le estoy poniendo el ejemplo del Tribunal de Naucalpan al de Nezahualcóyotl, y 2 expedientes a los tribunales de Naucalpan, lo anterior, para que se encarguen de su tramitación a partir del inicio de la etapa oral. Por cada de Tlalnepantla a Texcoco, por cada 5 expedientes que inician en la etapa oral, el expediente laboral electrónico turnará 3 expedientes al juez de Texcoco y 2 expedientes a los jueces de Tlalnepantla, lo anterior, para que se encarguen de su tramitación desde el inicio de la fase oral. Pero vean los números. Si no hubiéramos pensado en esto, pues esas 475 audiencias aún no se habrían celebrado. La tecnología te permite que atiendas donde sea. Hubo un asunto que a mí me gustó mucho, donde todas las partes estaban en diferente lugar. El juez estaba en un lugar, el secretario estaba en otro lugar, y la secretaria estaba en su casa con COVID, nomás no estaba muy mala, ¿no? Podía trabajar, nomás estaba aislada. El juez estaba en un lugar, una de las partes creo que estaba en Naucalpan y la otra en Tlalnepantla, y el asunto se llevó perfectamente. Perfectamente. ¿Hay manera de hacer las cosas más eficientes? Sí, claro que hay. No podemos pretender tener resultados diferentes si seguimos pensando en lo mismo. No podemos pretender tener una justicia muchísimo más ágil si queremos seguir perdiendo el tiempo en coser un expediente, en tener gente foliando y sellando. Ese es trabajo absolutamente innecesario con la tecnología de hoy. Absolutamente innecesario. Es perder recursos humanos y financieros a lo loco. ¿Para qué quieres un libro de registro físico si el sistema te lo da electrónico? Nosotros tenemos todos los libros de gobierno de manera electrónica, todo. Yo cuando iba de visita a un tribunal, yo ya sabía exactamente cómo estaba ese tribunal porque el sistema me lo daba. Se pueden hacer. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿hace cuánto que no van a un banco? Les aseguro que es desde su teléfono, pagan su tarjeta de crédito, su hipoteca, el crédito del carro, las colegiaturas de sus hijos. ¿Hace cuánto que no presentan una declaración de impuestos de manera física? No se puede. No puedes presentar una declaración de impuestos si no es de manera digital. No se puede. No hay, no existe. Yo no puedo presentar mi declaración patrimonial en el tribunal si no es de manera electrónica. El mundo ya cambió. Hoy tenemos en el celular las cosas que veíamos en las películas de James Bond, ¿no? El mundo ya cambió, no le podemos seguir apostando a como se hacían las cosas hace 50 años, ¿eh? Imagínense seguir pensando como eran las cosas antes, pues entonces regresemos a las máquinas Olivetti, al stencil. Hoy hay tecnologías de la información que son muchísimo más eficientes. ¿Cuál es la empresa más eficiente del mundo? Amazon. Es la empresa. ¿En qué está sustentado? En sistemas tecnológicos que permiten ser sumamente eficaces. ¿Qué nuevos tribunales ya están construidos y faltará nada más que el Consejo de la Judicatura y el señor presidente autoricen su entrada en funcionamiento? El Tribunal Laboral Itinerante, que estará en Atlacomulco, el Tribunal Laboral de la región Toluca,
el tribunal de Teotihuacán que ya se abrió y el tribunal itinerante que estará en Amecameca. Todos estos tribunales itinerantes además tienen una sede física, es decir, hay un tribunal laboral en Amecameca donde estará la mitad del personal y la otra mitad estará en el tribunal itinerante. Entonces, el personal que esté, pensemos en el tribunal de Amecameca, pues atenderá la región judicial, el distrito judicial, perdónenme, que corresponde a Amecameca, pero además, pues esto permitirá atender las otras pequeñas poblaciones alrededor del tribunal, con la lógica de acercar la justicia a los gobernados. Y como ven, pues el modelo ha sido sumamente eficaz, de manera que tenemos nosotros pues, un 68% de eficiencia terminal. Oye, ¿y esto se podía hacer? Claro, el 706 bis de la Ley Federal del Trabajo lo permite. Con el propósito de facilitar el acceso a la justicia, los poderes judiciales locales o federal podrán autorizar el funcionamiento de tribunales en régimen de movilidad, ¿no? ¿Qué van a hacer los tribunales móviles? Pues van a brindar asesoría sobre el tribunal electrónico y otorgar la firma electrónica del tribunal, recibir promociones y permitir la consulta de expedientes a través del tribunal electrónico, expedir y entregar copias certificadas, celebrar audiencias, devolver documentos, en su caso, desahogar la prueba de recuento, realizar notificaciones personales y todas las diligencias para el debido cumplimiento de la resolución y cualquier otra permitida por la ley. Este es el planito de los tribunales itinerantes, como ven, tiene una sala de audiencias con butacas, incluso como de cine, porque pues, las audiencias son públicas en términos del 720, ¿no? Con el lugar, es una sala de audiencias tal cual como las que ven en los juzgados, ¿eh? Tal cual, con el escritorio del juez, el escritorio para el secretario, para el testigo, para la parte actora, la demandada, etcétera, para público. Tienes un área de trámite judicial, y aquí donde ven esta mesa redonda iba a ser el privado del juez, pero luego que nos dimos cuenta que se concilia muchísimo en juicio laboral, dijimos, no, en vez de un privado para el juez, vamos a poner una mesita para que las partes concilien. El personal que se ubique en la sede física del tribunal itinerante, ¿qué va a hacer? Pues va a emitir los acuerdos y oficios correspondientes, realizar las notificaciones electrónicas, preparar el adecuado desahogo de las audiencias de la etapa oral, en su caso ordenar las diligencias correspondientes para el debido cumplimiento de las resoluciones y llevar a cabo las actuaciones judiciales que les sean turnadas mediante el expediente laboral electrónico. Esto no podría suceder si no actuáramos con un modelo 100% en línea. No podría suceder. Si tendrías que actuar en el expediente, digamos, en legajo cocido, pues o actúa uno o actúa otro. Y aquí hay muchas personas que pueden estar actuando sobre el mismo expediente sin pisarse unas sobre las otras porque hay labores perfectamente definidas. Quienes nos han venido a conocer a los tribunales laborales incluso se dieron cuenta que el personal, como está sentado en los tribunales, no están sentados a capricho del juez, no está sentado más cerca el que es más cuate o el que está más guapo o más guapo o más, no. Todos están sentados con una lógica. Es una fábrica de sentencias, eso es. Entonces, el que está aquí es proveedor del que sigue y el que está aquí es proveedor del que sigue y el que sigue y el que sigue. Todo el mundo está sentado hasta con una lógica para permitir un adecuado funcionamiento de los tribunales, de manera que no se va a pisar nunca el funcionamiento o las actividades que le corresponden a un trabajador con las que le corresponden al otro. Bueno, la oficialidad de partes común ya les platiqué cómo va a funcionar, se van a digitalizar los documentos, se van a enviar al tribunal que le corresponda, porque yo no le puedo exigir, le decía, que el gobernado actúe en línea. Ojalá que lo hiciera, pero si decide no hacerlo, ¿por qué no quiere o no puede? Pero sí nos podemos obligar nosotros las autoridades, bueno, o en los tribunales, que yo ya no estoy en el tribunal, para que lo hagan de esta manera. Y tú podrás consultar desde donde quieras, incluso desde tu aplicación del Poder Judicial, desde tu tablet o tu celular. El Tribunal Laboral de la Región Judicial Texcoco, ya les platiqué, es competente para conocer de los asuntos individuales de los distritos judiciales de Otumba y del municipio de Acolman y de todos los asuntos de designación de beneficiarios y procedimientos para procesales en todo el estado. Además, es el auxiliar de la región, del Tribunal de la Región Judicial Ecatepec. ¿Cuántos asuntos ha atendido? Se ha atendido 302 ordinarios, 108 de designación de beneficiarios y 11 para procesales. Esto del 18 de noviembre del 2022, es decir, prácticamente con la inauguración de este asunto, de este tribunal, digamos más bien está nuevecito, prácticamente con este tribunal festejamos los 2 años de la puesta en marcha de los nuevos tribunales laborales. Todo lo que les platicaba de la conciliación digital, sus fundamentos legales que lo permiten y cómo funcionará, ¿no? Con el aplicativo expediente
expediente, el aplicativo correspondiente, cada una de las cuestiones pendientes. ¿Cuáles son los grandes retos de la justicia laboral, creo yo? Creo yo que los grandes retos de la justicia laboral van en los siguientes ejes. Hay que apostarle a la tecnología. Nos ha costado mucho trabajo que los abogados de determinada edad quieran entrarle a la tecnología. Los chavos no tienen bronca, ¿eh? Los chavos ya nacieron con esto. ¿Qué gran reto tenemos? Yo le proponía al señor magistrado presidente que habláramos con las universidades públicas y privadas asentadas en el Estado de México y que pusiéramos como una clase optativa, que no fueran nuestros ingenieros y le dijeran a los abogados, a los estudiantes pues de 9º y 10º semestre, cómo se utiliza el tribunal electrónico, no solo en la materia laboral, en todas, porque aquí nomás hay de dos sopas. Los estudiantes de derecho van a ser o los futuros funcionarios judiciales o los futuros litigantes, ¿no? Digo, un abogado podrá dedicarse a otra cosa, pero todos los litigantes son profesionales del derecho y los funcionarios judiciales también son profesionales del derecho. Entonces, era, digamos, naturalito eso. Me parece que resulta fundamental apostarle a una capacitación uniforme, porque ¿cuál fue la desgracia de la implementación en el nuevo modelo de justicia penal? Y lo digo con muchísimo respeto, pero eso fue lo que pasó. Cada quien bailaba con diferente orquesta. De una manera se capacitaron los jueces, de otra manera los ministerios públicos, de otra los policías, etcétera. Y una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones. Por eso nosotros aquí en el modelo de justicia laboral compartíamos toda nuestra capacitación con el Centro de Conciliación y con la Procuraduría. Inclusive quienes ya nos visitaron vieron que nosotros en todos nuestros tribunales les pusimos espacio al Centro de Conciliación y a la Procuraduría, donde les compartimos nuestro internet, les pusimos escritorios, etcétera. ¿Para qué? Porque jale. El modelo de justicia tiene que jalar y el gobernador no le importa que es que no hay escritorio en tal lugar o cual lugar. El modelo tiene que jalar. Entonces, esto tiene que ser pensado en una lógica de equipo. ¿Qué creo que es muy importante? Nosotros teníamos reuniones mensuales con el Centro de Conciliación Laboral para ponernos de acuerdo en 1001 temas que no son comunes. Pero me parece que debe haber un marco normativo que obliga a que esas reuniones y que la información se comparta de manera institucional. Porque hoy se hacía porque existe una excelente relación entre los diferentes poderes. Pero debería haber un convenio marco o alguna ley o alguna cosa que obligara a que esto se mantuviera de manera coordinada. ¿Qué otro gran reto veo yo en la justicia laboral? A ver, que estemos claros que esto ya cambió. Yo he escuchado en 1001 lugares que dicen, no, es que el modelo anterior nos gustaba más, es que quién sabe qué, es que estábamos muy acostumbrados, que el tiempo pasado fue mejor. Pues miren, lo único cierto es que el tiempo pasado fue anterior. Ahorita son otras reglas, es otro modelo y creo que es a lo que hay que apostarle. Hay que subirnos al barco y apostarle a que esto funcione. Creo que sería una buena determinación que se compartieran las prácticas adecuadas en uno y en otro tribunal a lo largo y ancho del país. Creo que es indispensable que nos demos cuenta que el modelo laboral en el que estábamos pues tenía muchas fallas y prueba de ello ha sido la legitimación de los contratos colectivos, que primero decíamos que teníamos 500,000 de contratos colectivos, luego que no, que siempre no, que tenemos como 120,000. Pero luego nomás van 12,000 y cacho de contratos colectivos legitimados. Y yo no veo que vayamos a llegar más allá de los 20,000 contratos colectivos legitimados. Ojalá que las organizaciones sindicales se pongan las pilas y cumplamos con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano, concretamente con el anexo 23A del TEMEC, ¿no? Que tiene, digamos, un fuerte acicate con el convenio 98 de OIT. Pero eso es una buena noticia, que los trabajadores sí quieran su contrato colectivo, sí manifiesten si están o no de acuerdo, que el modelo donde tenemos un contrato colectivo de protección lo erradiquemos para siempre, porque normativamente está erradicado, pero que en la práctica lo erradiquemos, que tengamos un movimiento sindical vivo, que tengamos sindicatos verdaderamente representativos, que tengamos sindicatos que procuren cada vez más que sus trabajadores agremiados tengan mejores condiciones, que tengamos patrones responsables, porque no existe. A ver, ni es más importante el patrón ni es más importante el trabajador. Tan importante es uno como el otro. Tienen que tener una relación indisoluble. El patrón debe cuidar a sus trabajadores y los trabajadores al centro de trabajo. Me parece que es importante que le apostemos a la capacitación. Aquí nosotros
Hicimos capacitación específica, incluso dirigida a sindicatos y dirigida a dueños de los centros de trabajo o encargados de los centros de trabajo para que supieran de qué se trata la nueva justicia laboral. Me parece que tenemos que aprovechar esta importantísima oportunidad que nos dio la vida de poner al derecho del trabajo que tanto nos gusta en el importante lugar que siempre debió tener. Me parece que es el momento de tener un derecho del trabajo dinámico, ágil, importante. Fíjense que los mercados son globales. El Estado de México no comercia con Querétaro y la Ciudad de México exclusivamente. Ustedes vayan a cualquier centro comercial, a la comercial mexicana, a cualquier supermercado, y van a ver cómo los mercados son globales. Encuentran jamones españoles y vinos franceses y llantas chinas y playeras hechas en Estados Unidos y lentes italianos. Los mercados son globales. El mundo comercia con el mundo. Entonces hagamos votos, aprovechemos esta importante oportunidad que nos da la vida para poner el derecho del trabajo en ese gran pedestal que siempre debió tener. Miren, yo esto lo digo a título personal, lo he repetido en muchísimas ocasiones, pero de verdad lo digo de manera muy convencido. La reforma constitucional en materia de trabajo es mucho más importante que la reforma penal. Porque la reforma penal va dirigida a un segmento muy pequeño de la población, a los que están sujetos a las leyes penales. Y ojalá que ustedes y que yo jamás estemos sujetos a las leyes penales. Pero ojalá que ustedes y que yo, que su familia y que la mía, siempre estemos sujetos a las leyes laborales, bien sea el apartado A o a las leyes burocráticas, bien sea como patrones o trabajadores, porque eso quiere decir que estamos trabajando, que nos estamos generando riqueza para nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro estado y para México, que queremos competir en un mundo globalizado, que queremos hacer las cosas mejor, que queremos tener un mundo del derecho del trabajo eficaz, dinámico y efectivo, como lo amerita un México del siglo XXI. Muchísimas gracias, Gilberto, muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy atento si hay algún comentario, alguna cosa sobre la que quieran que abundemos. Al contrario, mi querido Luis Gerardo, excelente, como siempre, como nos tienes acostumbrado, tu magnífica participación, una ponencia excelente realmente. Has hecho de manera rápida y muy concreta una reseña de todo lo que enormemente se ha hecho en el Estado de México, que en efecto ha sido referente a nivel nacional para poder incorporar de manera exitosa esta reforma laboral, que así es tan importante. Así es de que, muy bien, felicidades a todos por también tener el privilegio de escucharte. Y si hay preguntas, por favor, en el chat les pedimos que las incorporen. No sé si tenemos preguntas ahí, le pregunto a mis queridos amigos Adrián Román y la doctora Ascensión Morales. Si no, mientras ustedes hacen las preguntas, yo te quisiera preguntar, mi querido Luis Gerardo, esta es la experiencia que tú has tenido en esta actividad tan relevante y de tanta oportunidad para ti que ha sido tu mero mole en el Estado de México. Pero a nivel nacional, ¿cómo ves el escenario? Porque una cosa es el Estado de México y otra cosa es el Estado de Oaxaca y otra cosa es el Estado de Chiapas. Y de los últimos, una cosa es Nuevo León, otra cosa son Sonora y Sinaloa. Y cada quien pareciera que de pronto tienen una ley de otro autor o que las están haciendo las cosas de manera muy diferente. En tu visión, que has tenido el trato con diferentes entidades del país, y dejando de lado, por supuesto, la amistad que con todos los secretarios de trabajo de las diferentes entidades y todos los encargados de la implementación, en este espacio académico donde nadie se va a enterar de nada y todos estamos en petit comité, dinos, ¿cuál es tu visión respecto de esta implementación en el resto de las entidades del país? Pues a ver, creo que algunos los han hecho muy bien y otros lo han hecho mal. ¿Qué creo que es la bronca? Y digamos que les voy a decir esto, pero que no salga de la República Mexicana, ¿no? Pues creo yo que la bronca es que no había un especialista encargado del tema. Si a mí el día de mañana me dicen que voy a amanecer como secretario de Agricultura, pues yo mañana no tengo ni idea qué onda con el maíz, no tengo ni idea. Creo que el problema ha sido que no ha habido una persona que pastoree el tema de manera decidida en diversos tribunales. Algunos sí lo tienen, pero hay otros que no. Han puesto a personas que su área de preferencia no es esta precisamente. Y eso entonces les ha dificultado, ¿no?, tener acceso a cursos de capacitación eficientes, porque pues clases te lo da cualquiera, pero hay que traerse a los de veras a que den clases, ¿no? Hay que traerse a gente ya muy conocedora a que auxilien la capacitación.
El otro día, nada más por ponerles un ejemplo, platicaba con una amiga consejera aquí del Poder Judicial del Estado de México, que es amiguísima mía, ella es penalista, y algo salió de un asunto de naturaleza económica, ¿no? Y me dice, no, ¿cómo que de naturaleza económica? Eso suena a corrupción, ¿no? O sea, pues, zapatero a sus zapatos, esa es la pura verdad. Creo yo que la clave, porque tampoco es que le hayamos metido tanto dinero, le metimos más horas de trabajo. La verdad, el Estado de México lo que tiene son muchas horas de trabajo y que le buscamos siempre el cómo sí. Aquí nunca con nosotros existió el cómo no. A muchos de ustedes, ven, por ejemplo, veo aquí a mi queridísima Claudia Esqueda, que la estoy viendo en pantalla, etcétera. Pues cada rato, oye, Claudia, ayúdanos con clases, oye, Carlos de Bueno, oye, Arturo, etcétera. El magistrado Sodi, la verdad, mi mayor reconocimiento. A ver, ya no es mi jefe, pero es un fregón. La verdad sí es muy bueno Sodi. Te ayuda en lo que le pides, jala, consigue recursos. Como él dice, te quita las piedras del camino, da chance de jugar, te pasa el balón, lo hace muy bien. Hay un gran liderazgo de parte del tribunal. Eso sin duda ha sido pues un acierto y una cosa que permitió que las cosas funcionen. Porque tú le dices, oye, presidente, a ver, para el año que entra, si no abrimos 2 tribunales en tal lugar, esto revienta, ¿eh? Y entonces su chamba era ver que nos dieran los diputados la lana, que la Secretaría de Finanzas nos ayudara, etcétera. ¿Qué creo que es importantísimo? Apostarle a una capacitación uniforme. ¿Qué creo que es importantísimo? Que dejemos de ver como el primo pobre a la materia laboral, porque no es. Nosotros hablamos con todos los cámaras del Estado de México empresariales, nos dimos cuenta de una cosa bien cotorra que yo no me la esperaba. A los empresarios, las 2 materias que más les importan es la mercantil y la laboral, porque es su día a día. O sea, no, hombre, si me roban un tráiler, los tengo asegurados. Bronca, la empresa, el día a día, que es mercantil y laboral. Me parece que ahí es donde está la apuesta. Fíjate que creo que es muy importante, que al no haber un especialista en los diversos tribunales, pues yo he visto modelos de implementación donde ponen un solo secretario instructor. Y si un solo secretario instructor le alcanza para llevarse toda la etapa oral y toda la etapa escrita, no, pues que le hagan un monumento. Yo no veo que eso pueda suceder. Por eso nosotros en los tribunales tenemos 5 secretarios instructores, porque está perfectamente diseñado quién hace qué. ¿Qué creo yo que le faltó a esta materia? Le faltó el empuje político que sí tuvo, por ejemplo, la materia penal. Pero también la materia penal, cada estado toca con diferente orquesta, ¿eh? ¿Qué creo yo que es Miren, ¿cuál es la decisión más importante en tu vida después de con quién te vas a casar? O sea, ¿qué te vas a dedicar? Es más, cuando empiezas a ir de novio con alguien, ¿ya qué se dedica el muchacho? Nadie te pregunta, ¿y qué tan buen civilista o penalista es? ¿No? Fíjate qué importante es en qué trabajas, lo que sea que hagas para subsistir. Eso es el mundo del derecho del trabajo. ¿Qué haces para subsistir? Oye, ¿tú arriesgas tu dinero para ser empresario o pones tu fuerza de trabajo para auxiliar a que ese centro de trabajo jale? ¿O qué haces? ¿No? Yo creo que el mundo del derecho del trabajo debemos redimensionarlo. Tenemos que apapacharlo y ponerlo en el importante lugar que siempre debió tener. Nosotros tuvimos la gran ventaja que las autoridades del Estado de México siempre lo tuvieron claro. Los señores diputados, las señoras diputadas, el señor gobernador, el presidente del tribunal, los consejeros, tenían muy claro que este era un tema muy importante, que este era un tema que tener seguridad jurídica en la materia laboral fomenta la inversión. La verdad es que la materia laboral es sumamente importante, no debemos verla como el primo pobre o como me parece que en algunos lugares sucedió que, bueno, pues ya la tenemos que entrar y pues que entre a funcionar como sea, sin manuales, sin procedimientos, sin una capa. Nosotros aquí dimos 2 años de capacitación, 2 años, y todos, bueno, no todos ustedes, pero cuando menos de los que veo aquí en el primer cuadro, nos auxiliaron hasta donde yo me fui el 16 de diciembre, nos auxiliaron dando clases Claudia Esqueda, Carlos de Buena, Arturo Martínez, tú, muchísima gente nos auxiliaron en la capacitación constante a nuestro personal. Y esa es la clave del éxito. La clave del éxito es que teníamos un diálogo franco y abierto con las barras y colegios, porque luego tendemos los tribunales, y lo digo
porque así es, o sabernos la panza y creemos que nomás lo que hay adentro de los tribunales tenemos la razón, y eso no es así. ¿Por qué no escuchar a los litigantes? ¿Por qué no escuchar a los académicos? Incluso teníamos nosotros, ustedes lo recordarán, conversatorios con Poder Judicial de la Federación. Pero yo decía, pues eso tiene que ser abierto, no tienen por qué ser acá, que nos juntemos a echar un café. ¿Por qué no los hacemos abiertos? Los pasamos en Facebook y que modere un litigante famoso para que todo el mundo sepa qué estamos conversando. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar las cosas de manera diferente? ¿Por qué querer hacer las cosas como se hacían hace 50 años? ¿Por qué no apostarle a un derecho del trabajo de vanguardia? Mira, el otro día yo estudié en Estados Unidos y el que era mi roommate es un canadiense que es un litigante muy picudo, pero fundamentalmente se trasladó a litigar en la zona de Nassau y en las Bahamas, pues. Y un día platicando con él, dice, no, él es civilista, dice, no, los asuntos allá duran mucho. Ya, o sea, para desalojar a alguien de una casa, y eso sí nos tardamos como 7 meses. Ojalá que a eso le apostáramos aquí, ¿no? Busquemos la manera de hacer una justicia más eficaz, más eficiente, que atraiga inversiones, que permita que las personas tengan un trabajo digno y decente, que los trabajadores no abusen del patrón, pero que el patrón no abuse del trabajador, que los sindicatos sean verdaderamente representativos, que tú puedas tener una lógica de trabajo con dignidad, que tengas una lógica de trabajo bien remunerado, donde tengas seguridad social, donde no se te discrimine. Pensemos por tu origen étnico o tu preferencia sexual. ¿Por qué no? ¿Por qué no poder apostarle a un mundo diferente? Porque, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de un jefe que yo tenía, me encantaba una frase y se la copié, la verdad. Dice, el futuro sí se puede predecir, solo es cosa que queramos hacerlo. Si tú te pones a chambear, te puede ir muy bien. Si no te pones a chambear y le esperas a sacarte la lotería, tienes muchas probabilidades de que no te vaya así. De manera que yo creo que la apuesta es a buscar a los mejores perfiles para que nos auxilien con la capacitación, a tener una selección de personal muy rigurosa, a la evaluación. Porque miran, decía mi papá, orden dada y no verificada, se la lleva a la fregada. Entonces, si no ves en qué van, si emplazaron o no, si sacaron los asuntos o no, si se tardaron o no, porque a ver, por más gallo que seas, a fuerza se te va a ir algo. Entonces hay que ver, oye, a ver, ¿por qué no lo emplazaste en tiempo? ¿Por qué no lo acordaste? ¿Esta sentencia por qué no se dictó? Porque eso es el día a día, eso es lo que pasa. El que te diga que todo el funcionamiento es perfecto te está diciendo una mentira. De manera que creo que es muy importante pues, tener un liderazgo como el del presidente Sodi que auxilie a tener lana para los tribunales, a que te permita proponer ideas innovadoras y que le entre, que diga, a ver, vamos a ver qué tal jala y a ver por qué y lo analiza. Me parece que el éxito del Poder Judicial mexiquense, que es del que yo puedo dar cuenta porque me tocó pues auxiliar ahí en su implementación, fue una lógica de equipo muy bien diseñada, que tanto, por ejemplo, nuestras reuniones de implementación, que se nos reuníamos cada mes y la presidían el señor presidente del tribunal, entonces secretaria del Trabajo, el secretario de Finanzas, el secretario de Justicia, lo que en todos lados se llama consejero del Ejecutivo, el secretario de Justicia y el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Se reunían cada 15 días, yo fungía como secretario técnico y entonces cada mes, perdónenme, y cada mes yo daba cuenta de en qué íbamos. Entonces cuando llegamos al tema de las normas que se necesitaban y de la lana que se iba a ocupar, todo el mundo sabía cuánto costaba y qué normas se necesitaban. Entonces eso hizo que el tránsito en la Cámara de Diputados fuera muy terso, pero que también finanzas, que el Ejecutivo, etcétera, pues, o sea, el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas, nos auxiliara para contar con los recursos mínimos indispensables para que esto sucediera. Porque, a ver, si tú llegas a cualquier Secretaría de Finanzas, le dices, oiga, es que necesito tantos millones, pues te dicen que no hay. Hay que precisar específicamente por qué, para qué se va a usar y cómo esto va a generar un beneficio al Estado. Entonces, me parece que las grandes apuestas a las que yo iría, apostarle a la digitalización en beneficio de los litigantes, Esto permitiría, fíjate Gilberto, nomás por poner un ejemplo, que el día de mañana tú puedas estar en Yucatán, pensemos atendiendo un asunto, o de vacaciones con tu señora.
pero que tengas tú una audiencia que quieras atender, porque fíjense, los contratos que se les dan a los litigantes son intuite personae, ¿eh? Te lo dan a ti porque confían en ti, porque quieren que tú lleves la audiencia, no un chalán de tu oficina. Eso te permitirá que tú los atiendas, que estés tan cerca de una audiencia como un clic de distancia, que estés tan cerca de consultar un expediente como un clic de distancia. Digo, creo que es importante que le apostemos a la tecnología, a las nuevas maneras de hacer las cosas. Yo acabo de ver en Twitter, bueno, no acabo, hace como 6 meses, que en Las Vegas fíjense, los gringos son listísimos para todo lo que signifique billete. Hubo una feria internacional de cosas de tecnología para tribunales. El mundo va para allá, ¿eh? Yo creo que no puedes quedarte abajo de ese tren. La siguiente apuesta es a la capacitación. Y la última, a cumplir con los estándares internacionales que el mundo espera de México. ¿Por qué México no puede estar a la vanguardia? ¿Por qué no podemos legitimar nuestros contratos colectivos? ¿Por qué no podemos tener contratos de a de veras? ¿Por qué no podemos tener? Hagámoslo, apostémosle a que esto suceda. Yo creo que estas son las 3 grandes áreas que a mí utópicamente me gustaría ver, que en 10 o 20 años me gustaría ver una justicia mucho más cercana a la gente. Fíjate, por ejemplo, en otros países, ¿cuándo tienes una verdadera bronca en un juicio? Cuando te cachan diciendo mentiras, ¿no? Pues ojalá que no dijéramos mentiras en los juicios, que ganes o que pierdas, pero con toda dignidad. Oye, que ganes o que pierdas, pero porque eres un buen abogado, o a lo mejor el otro fue mejor. Y sabes también qué me gustaría ver, lo digo de veras, una mayor comunicación como la que nosotros desde el Poder Judicial sí teníamos con los litigantes. ¿Por qué no tener conversatorios frecuentes, como yo tuve varias veces con la barra, por poner algún ejemplo, para saber qué necesitan o cómo los están viendo? Porque una cosa es cómo te ves tú y otra cómo te están viendo en la realidad. ¿Qué problemas tienen los tribunales? Porque nadie te puede decir mejor qué problema tiene un tribunal que el usuario de ese tribunal. El usuario te dice, no, mira, la oficialía de parte es una porquería, se tardan un chorro, las audiencias quién sé qué. Gracias a ideas de litigantes que salieron, incluso en ese conversatorio que tú propiciaste, Gilberto, se permitió que tuviéramos audiencias mixtas. Alguien dijo, ¿y por qué no? Oye, si mi contraparte quiere ir, pero yo quiero atenderla desde mi oficina, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Y hoy es una realidad, ¿eh? Estas cosas que hoy parecen muy innovadoras, pasado mañana parecerán cosa de todos los días. Cuando yo le platiqué a mi hija la grande, a Victoria, que cuando yo empecé cosíamos los expedientes, no lo podía creer. Decía, pero ¿para qué hacen eso? Pues no había de otra, mija, ¿no? Oye, antes, cuando yo empecé en esto, la señora que estaba conmigo en la oficialía de partes, Gilberto, nos tocó justo el tránsito de que te quitaban las Olivetti y nos dieron las máquinas, las impresoras, estas, ¿te acuerdas de esas? Y la señora estaba enojadísima porque le habían puesto computadoras que si le querían correr mejor le dijeran, a ver que hoy te quiten la computadora y te regresen un Olivetti para que te sientas a llorar en la banqueta. Yo creo que esas son las grandes apuestas que a mí me gustaría ver. Yo creo que ni cuesta, la verdad, tanto dinero. Todo el mundo que nosotros nos pidió apoyo se lo dimos. A quien nos lo pidió le donamos el expediente laboral electrónico porque es desarrollo de nosotros. No tenemos licencia con nadie. Inclusive fueron los ingenieros del tribunal a instalarlo. Hay estados, por ejemplo, Sonora, que es de reconocerse, ¿eh? Sonora le metieron muchas horas de capacitación, vinieron muchísimas veces. Yo veo que no es un tema mucho de voluntad para que esto jale. Y yo hago votos porque pues, todos los involucrados, autoridades, litigantes y tribunales, pues vayamos en la misma lógica, buscándole el cómo sí y no el cómo no. Así es como yo lo veo, querido Gilberto. Magnífico, muchísimas gracias, mi querido Luis Gerardo. Más claro ni echando el agua. Muy bien, muy bien. Le pido, por favor, a parte del equipo de esta comisión, a los doctores Adrián Román y María Ascensión Morales, si me quieren, por favor, apoyar para darle lectura a algunas de las preguntas que están en el chat. Por favor, adelante, Adrián. Primero, Adrián. Sí, claro que sí, Gilberto. Felicitarte, Luis Gerardo, como siempre. Muchas gracias. Pues, envidia de la buena, ¿no? Porque creo que toda una serie de factores se dio en el Estado de México, a diferencia de algunos estados de la República como el mío. Pero bueno, esta es una pregunta de Héctor Dagdug Rangel, perdón,
nos pregunta, o te pregunta, ¿qué ejemplos puedes compartir de cómo han logrado disminuirse o disminuir las malas prácticas en los juicios, Luis Gerardo? ¿Cómo se han disminuido? Creo que de alguna manera ya lo comentaste, ¿no? Pero ¿cómo en tu experiencia se han logrado disminuir esas malas prácticas? Gracias. Por ejemplo, normal les platico una rápida. Al primer litigante que quiso gritar en una audiencia lo sacamos. A los que nos dijeron mentiras y los cachamos, los multamos. En un centro de trabajo me golpearon a un actuario y al día siguiente llegamos con policía, multamos y notificamos. Pues es de veras. O sea, no se les iba a permitir que las cosas fueran como les daba su gana, sino como dice la ley. De manera que, y siempre, la verdad, siempre tuvimos el apoyo del presidente, del consejo. La verdad es que las malas prácticas las estamos tratando de erradicar. Aquí no hay de que, oye, déjame presentar la promoción, no se puede. Está con un reloj atómico, la tecnología te lo permite. Oye, que le cambié la promoción, no se puede porque siempre dejas una huella digital. Este tipo de cosas te permite mucho tener control. La herramienta más importante con la que contábamos en el Poder Judicial, mientras yo estuve, para saber cómo iban, de veras, era el Comité de Control de la Productividad de los Tribunales. Ahí puedes decir, oye, a ver, ¿y tú por qué te tardas tanto? Es que yo estoy haciendo esto o aquello, y entonces podías ver si la determinación, digamos, era innecesaria o no, ¿no? Saber cómo están las cosas, la información te permite tomar decisiones en tiempo real. Me parece que esa es una buena práctica. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora María Jesús Morales, ¿hay alguna pregunta, por favor? Sí, hay varias y bueno, debo de felicitar al Estado de México, al maestro Gerardo de la Peña, que para ustedes la ley sí es la ley, ¿verdad? Por eso han erradicado esas malas prácticas. Maestro, le preguntan, ¿cuál es el panorama de los juicios pendientes en las juntas de conciliación? Ya que también no es tengo ni parte idea de la reforma. No, mira, yo tengo un principio en la vida, yo no me meto en lo que no es mi película, no tengo ni idea. Bueno, y si tuviera no les diría. Me dice un día mi esposa, me dice, oye, bien, ¿qué haces tú? Le digo, mira, el 50% de mi chamba es bien aburrida y la otra mitad no te la puedo platicar, ¿no? Entonces, pues lo que no es mi película, pues no te lo puedo platicar. Yo espero que lo saquen pronto, que les vaya muy bien. Creo que están echándole todos los kilos para hacerlo. Ok. Gracias, mi querido Gerardo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ustedes Sí. díganme la pregunta de la sesión. Adelante, Adrián. Bueno, de hecho, es una que yo formulé, Luis Gerardo, a ver si me puedes ayudar. Creo que es una pregunta, creo que muy lógica. ¿Qué parte del porcentaje del Poder Judicial del Estado de México realmente se utilizó para la implementación de la reforma laboral? O sea, ¿qué porcentaje es el que realmente el presupuesto efectivamente usado exacto del poder? Realmente, ¿cuál es el porcentaje específico, ¿no? Para el porcentaje específico no me lo sé, te diría una mentira, pero se utilizó estrictamente lo necesario. O sea, a ver, el porcentaje de lo que se gasta en la materia laboral contra lo que se gasta, por ejemplo, en penal o familiar, que es un número importantísimo de asuntos, pues es pequeñitito. Pero lo que sí te puedo decir es que absolutamente todas las veces que yo fui de acuerdo con el presidente, soy de decirle, señor presidente, necesito un tribunal para tal lugar por tal y el tribunal me cuesta tanto, todas las veces me dijo, déjame aquí para analizarlo, va. Nunca me tocó, absolutamente nunca, ¿no? Que me dijera, no va a caminar, no sale y no jala. Eso sí, me decía, no me traigas locuras, y nunca le llevé locuras, ¿no? Nunca le salí con que, oiga, quiero 40 tribunales más. Fíjate, incluso nuestro modelo estaba pensado para que entramos con 14 jueces, ustedes se acordarán, para que al año siguiente hubiera 14 jueces más, es decir, 28, y al siguiente 14 más. El modelo fue tan bueno que pudimos esperar un año más. Y no solo, no tenemos 28 jueces, hoy hay nada más 21 y no hay rezago. Claro que necesitamos ya más jueces porque si no, esto va a reventar, esto no va a aguantar así indefinidamente. Tienes que ir midiendo las cargas de trabajo y entonces ir abriendo tribunales. Lo que había era una planeación muy cuidadosa. Por ejemplo, ahorita ya terminamos las obras y entonces ya están terminando los concursos, porque ¿de qué te sirve terminar el concurso si no tienes dónde sentar a la gente? ¿No? ¿O para qué compras escritorios si te vas a tardar 2 años en abrir el tribunal? ¿No? Entonces, lo que había era
una planeación muy bien realizada. Y entonces, cuando yo le iba a mis acuerdos que tenía cada 15 días con el señor magistrado presidente, ordinarios y extraordinarios, tantos como necesitara, le decía, oiga, señor, necesitamos, fíjese que Tlalnepantla ya se le está complicando el tema, oiga, fíjese, presidente, que Naucalpan ya se está complicando, permítanme mandarle jueces para que abatamos el rezago, permítanme mandarle más secretarios. Entonces me decía, a ver, órale, nomás, no me no, y nunca llevábamos locuras. Entonces el porcentaje específico no sé, pero pues comparado con lo que gasta familiar o penal, pues nada. Bien. Maestro, hay otra pregunta y que es muy importante, ¿eh? ¿Qué han hecho ustedes para evitar que se retrasen los juicios a falta de informes que se le haya solicitado al IMSS, al SAT y a cualquiera de esta institución oficial? Pues miren, lo que pasa es que, a ver, sí se nos han retrasado, porque les digo mentiras. Pero ¿qué hacemos? O cuando menos, mientras estaba yo, a mí no me daba pena levantar el teléfono. Oigan, tenemos un asunto parado, mándenos el informe, por favor. ¿No? Por ejemplo, ¿qué nos pasó cuando la Ciudad de México no diligenciaba nuestros exhortos? No se los echaron, ¿eh? Esa es la pura verdad, no lo hicieron. Buscamos la manera que lo prevé la ley para poder notificar nosotros, ¿no? O sea, le buscábamos siempre como sí. ¿Qué pasaba cuando sí se nos han parado asuntos por informes que no son propios, pero no lo puedes dejar muerto? Mandábamos oficio recordatorio, te cuesta levantar el teléfono, ¿no? Señor juez, háblele a la autoridad y, oiga, fíjese que no nos han mandado y tengo el asunto aquí detenido. No pasa nada, pero esto no lo puedes saber si no lo tienes controlado. Si no sabes cuántos asuntos tienes, en dónde se te quedaron y en dónde no, pues tú estás quebradísimo. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando te promueven un juicio de amparo indirecto. Se no, oigan, ustedes no han actuado, Ay, entonces te das cuenta, Se quedó detenido porque no me mandaron el informe quién sabe quién. Y se quedó detenido porque quién sabe qué. Y entonces te dicen, oye, está bien, pues, no te lo mandaron. ¿Y tú cuándo mandaste el oficio recordatorio? ¿No? Pero además, yo creo que siempre puede haber una buena comunicación entre autoridades. Oye, mándame el informe, ¿qué tiene? ¿No? Yo así lo veo. Ya no hay más preguntas. Muy bien, magnífico. Yo quisiera hacerte una última pregunta, mi querido Luis Gerardo, si me la pudieras tú responder brevemente. Quizás la pregunta dé lugar a una respuesta que pudiera ser inclusive una sesión completa. Pero muy brevemente, en 3 minutos, 4 minutos, si tú así lo puedes hacer, dime, en esta perspectiva de futuro de la reforma, ¿qué le cambiarías a la reforma? ¿Qué modificarías de la ley para que se implementara, que derivado de tu experiencia, pues requiera ajuste legal? Pues no sé, en la parte individual, en la parte colectiva, quizás en el procedimiento o en la parte sustantiva. ¿Qué le cambiarías así? 4 o 5 ideas, las que tú tengas. A ver, te digo la que desde mi óptica es el peor error que tiene la reforma. Alguno me dirá que estoy loco, pero pues, como es mi muy particular punto de vista, ni modo que me equivoque, porque nomás lo pienso yo. Yo creo que se debe permitir la mediación y la conciliación privada. Yo sí soy un convencido, Oye, hay abogados capacitadísimos, que se den los cursos, que se den las certificaciones, que se lleven los mecanismos de control para que no haya dados cargados para un lado o para el otro. Pero ¿por qué no? Si en otras materias, como civil, como familiar, ya se permiten, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por una idea así de, es que pobre trabajador, pobre patrón. Oye, los abogados litigantes son personas probas, Son personas muy decentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en tener medios alternos de solución de controversias, lo cual además es constitucionalmente deseable? Vean el artículo 17, párrafo 5 de la Constitución, Es constitucionalmente deseable. ¿Por qué no? ¿Cuánto dinero le tienes que echar a los centros de conciliación, tanto al federal como a los locales, para que puedan atender a todos? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero le tienes que poner a los tribunales? ¿Por qué no apostarle a la autocomposición? Que además la autocomposición es sumamente eficaz, Pero además permite reconstruir el tejido social. A mí me parece que es un error de diseño que yo no estoy de acuerdo, que no se permita la conciliación y la mediación privada. Eso me parece que yo, si estuviera en mi cancha, 100% lo haría. Una cosa nomás por metiche que no tiene nada que ver con la plática, pero creo que es un error de gestión. Está pésima la ley así redactada, ¿no?
¿Ya vieron los requisitos para ser director del centro? Es claramente inconstitucional el artículo, claramente inconstitucional. Chequen los requisitos que establece la ley, fíjense. Ser abogado, más de 30 años, ¿no? Mexicano por nacimiento. 5 años en cargos directivos. ¿Sí se han fijado que dice eso? ¿Qué es un cargo directivo? Pues es un requisito legal, ¿eh? ¿Qué es un cargo directivo? ¿Lo están viendo nada más para los que están dentro del gobierno? Entonces es inconstitucional, ese es discriminatorio. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el parámetro de razonabilidad para que alguien que no está en el gobierno no pueda ser director del centro? Oye, permíteme llevar el argumento al absurdo lo voy a llevar. Entonces, ¿un director técnico de un equipo de fútbol sí puede? ¿Cuál es el parámetro de razonabilidad para que tengas ese requisito de 5 años en cargos directivos? ¿Qué es un cargo directivo? Porque cuando propongan a la terna, el Senado tendrá que hacer una cosa que se llama dictamen de elegibilidad. Hoy las personas propuestas, sí o no, tienen ese requisito. 5 años en cargos directivos, ¿por qué? Oye, pensemos que tú eres la persona, fíjate lo exagerado de mi afirmación, Gilberto, fíjate lo exagerado. Tú eres la persona que más sabe del mundo, no de México, del mundo, de derecho laboral y de conciliación. Pero por una decisión personal, tú no tienes nadie a tu cargo y nunca has estado en el gobierno. Tú solito das tus clases, haces tus artículos, llevas tus asuntos, tú no tienes nada. ¿Por qué tú no? ¿Cuál es el parámetro de razonabilidad para excluirlo? Ese artículo es inconstitucional. Claro que a la luz de que solo el Ejecutivo puede proponer a la terna y que las personas propuestas claramente reunían estos requisitos, pues nadie lo analizó. Pero analizado así en abstracto, ese requisito es inconstitucional. No hay ningún parámetro de razonabilidad para que exija 5 años en cargos directivos. ¿O cuál sería? ¿No? Porque mira, por ejemplo, ¿quieres ver un parámetro de razonabilidad para excluir a unas personas en beneficio de otras? Ahí te va. El 97 de la Constitución te dice que para la integración de los tribunales federales debe garantizarse el principio de paridad de género. Ah, está bien, ahí hay un principio constitucional. Entonces tú le cuentas y hay más jueces hombres que juezas mujeres. Ah, pues entonces vamos a sacar una convocatoria exclusiva para mujeres. Ahí sí hay un parámetro de razonabilidad. Ahí sí hay, claramente. Pero ¿y el otro cuál? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Entonces, si ya le fuéramos a meter, digamos, mano, pues de una vez corrijan eso. Me parece que ese artículo así redactado, en abstracto analizado, porque a la luz de las personas que propusieron, los tres claramente reunían los requisitos, pero en abstracto, y la academia para eso es, para analizar las cosas, me parece que es inconstitucional. Me parece que esas dos cosas las corregiría. Una, para que no haya un latoso como yo diciendo esto, y otra, porque me parece que no hay ninguna razón para que no se permita la conciliación y la mediación privada. Eso me parece que parte de la desconfianza al foro, y eso no debe ser. Yo creo que hay litigantes sumamente capaces, pero además, yo creo que más bien debe ser al revés. Debemos partir de considerarlos probos siempre. Esa debe ser, ahora sí, una presunción juris tantum, salvo prueba en contrario. Oye, te portaste mal, entonces te doy el manazo, pero si no, ¿por qué? Oye, que tengas que capacitarte, sí. Que existe un mecanismo de control, también. Que una verificación, supervisión, que tengas que ir a todo lo que tú quieras, sí, pero ¿por qué no? ¿Cuánto dinero tendremos que ponerle para que los centros de conciliación funcionen? ¿Cuánto dinero tendremos que ponerle para que los tribunales funcionen? ¿Hay otra manera de hacerla? Yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias, muy ilustrativo. Permíteme cerrar nada más con una pregunta muy concreta, muy específica, porque ya sé que te vas a ir, pero algo que ocurrió en el segundo circuito en el que tú estuviste, y por eso te lo pregunto, porque ha generado, digamos, el ejemplo que algunos otros circuitos han copiado, otros no, y que es un tema muy debatido en la parte procesal, el que en base a lo que la ley establece en 2 dispositivos, que el tribunal podrá auxiliarse de un secretario instructor, ha dado pauta a que se analice si es una facultad potestativa o imperativa, y que en ese sentido el juez sí puede intervenir en la fase escrita del procedimiento, y dicen los colegiados, el segundo colegiado del segundo circuito en materia de trabajo, que por la relevancia del acuerdo, como si ese fuera un parámetro de definición de facultades, la relevancia, porque la ley no lo estableció así. Pero bueno, ¿tú crees que está bien que el juez pueda intervenir en la fase escrita? No es el juez el que está diseñado únicamente para la parte ya del desahogo, bueno, la fase oral del procedimiento. El meterlo en la fase escrita, ¿no crees que lo distrae como para que se ande ocupando de ello, aparte de lo que ya tiene?
El diseño original, déjenme te lo digo, era que el secretario se ocupara en exclusiva de la fase escrita y el juez en exclusiva de la fase oral, pero ese dispositivo ha dado pauta para que el colegiado ya diga, no, el juez sí puede entrar a la parte escrita y particularmente en las decisiones trascendentales como es la inadmisión de la demanda, la incompetencia, entre algunas otras cosas. ¿Tú cómo verías esa parte? ¿Está bien que el juez intervenga ahí o lo A ver, modificarías? te voy a ¿Cómo decir verías? mi opinión personal, ¿no? Claro. Absolutamente personal, y luego te voy a decir que dice la jurisprudencia. Yo creo que la jurisprudencia está perfectamente mal. Así ya para acabar pronto. ¿Para qué Estamos de se pensó acuerdo. el secretario instructor? Para la fase escrita. Punto. El juez Claro. está para la fase oral, para preliminar juicio y dictar sentencia. Para eso está el juez, desde mi óptica. Pero además generas muchos problemas. Primero, pues pones al juez a lo que de diseño no debería ser, ¿no? Pero además, oye, si el secretario la riega, todavía tienes chance de ir a patalear con el juez, pero si el juez la riega, no hay nada que hacer, ¿eh? Ahí preparas tu violación procesal y la haces valer tu violación procesal en el amparo directo. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que el diseño de la ley es claro en decir otra cosa. Pero yo tenía un jefe que tenía una frase buenísima y decía, pues la Constitución dice lo que los colegiados dicen que dice, ¿no? Pues entonces habrá que ajustarse. Sin embargo, el que nosotros nos tengamos que ajustar nomás para no llenarte de amparos, no implica que no lo podamos criticar. Yo creo que para eso no estaba hecho. Incluso lo dije en un conversatorio, que a ver, lo acatamos, pero creemos que están mal, ¿eh? Para eso no se diseñó. Oye, que el modelo no es perfecto, está bien, cambiémoslo, ¿no? Padrísimo. Pero mientras tanto, estamos mezclando el modelo como no se diseñó, ¿no? Estamos pegando partes a un diseño que no tenía. El juez para eso no se pensó. Pero entonces, además, fíjate todavía, eso es a mí lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa no solo es que distraigas al juez, sino que le quitas al gobernador la instancia para poderlo recurrir al juez. Eso es lo que a mí más me preocupa. Porque, a ver, el juez, por más bueno que sea, pues también la va a regar, a fuerza, en más de alguna ocasión. Y entonces, como ya lo dictó el juez y no puede revocar sus propias determinaciones, pues hágalo valer en amparo directo, ¿no? Claro. Está muy bien. Yo creo Perfecto, que está muy bien. mal, pero pues tendremos que aguantarnos como los machos. O como los muchos. Muy bien, mi querido Seba. Coincidimos, yo también digo que eso le priva al justiciable de la recurribilidad y de la distancialidad que como derecho tiene ya en el diseño procesal. Pero muy bien, muchas gracias, muy agradecido, encantado. Ay, perdón, y lamentablemente, salvo que tú me digas que estoy equivocado, en el segundo circuito, esa contradicción de criterios entre el colegiado y el colegiado del centro auxiliar que estuvo por ahí, que generó la controversia, pues ya es irresoluble porque los dos colegiados de ese circuito opinan igual, el primero y el segundo, pues no hay manera de resolver esa contradicción. No, Que ahí entre te va ellos una tuvieron. peor, fíjate, en temas de competencia. Esta es historia real, ¿eh? Historia real. Por eso yo soy tan clavado con los rollos de competencia. Historia real. Dos trabajadores que chambeaban en la misma empresa, ¿no? Una empresa dedicada al autotransporte. Y digamos, había una jurisprudencia que clarito ya te decía cuando eran permisionarios y cuando eran concesionarios. Bueno, el chiste es que nos declaramos incompetentes en los dos, los juzgados federales no aceptaron la competencia, se declara el conflicto competencial y un colegiado nos lo regresa y el otro lo manda al federal. Entonces es importante que se dé el diálogo, o nos los quitan o nos los dejan, lo que quieran, pero igualito, ¿no? Claro, parejos, pues sí. Pues así está el asunto. Bueno, y espérate, nosotros litigantes que cruzamos la línea Estado de México, Distrito Federal o Ciudad de México, Puebla, pues es que cada quien tiene sus criterios, maestro, eso está medio complicado. Pero en fin, así está el asunto. Muchísimas gracias, mi querido Luis Gerardo. Has hecho gala, como nos tienes acostumbrados, de una enorme capacidad, un profundo conocimiento y también pues unas tácticas pedagógicas y didácticas estupendas para podernos compartir tus ideas. Muchísimas gracias. Todos te merecemos. Te damos un aplauso muy merecido. Gracias por esta extraordinaria plática. Y si me lo permites, vamos a compartir aquí en pantalla un reconocimiento que también de Barra hemos preparado para ti, muy merecido, y que voy a dar lectura. Me imagino que ya lo están viendo. ¿Me confirma que ya lo vean? ¿No se ve? ¿Se ve? No. ¿No se ve? Se está No. cargando entonces. Ok, ahí Bueno, va, pero ya en camino. doy por notificado. Sí, de todos modos te lo voy a leer para que lo tengas ahí, porque si no, a ver, ya se ve, ¿no? La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Gerardo de la Peña de Gutiérrez por su participación
en la sesión de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social con el tema resultado y futuro de la implementación de la reforma laboral, dado en la Ciudad de México el día de hoy, 25 de enero del 2023, firmado por tu servidor, por su servidor de ustedes, en mi carácter de coordinador de la comisión. Así es de que con esto ya se me congeló la imagen, no sé si me escucharon o no, pero bueno, Sí. pues con esto por concluida esta sesión. Luis Gerardo, mil gracias por ello, muchas gracias por tu participación. Te abrazamos con afecto y siempre muy reconocidos contigo. A todas y a todos, muchísimas gracias por su acompañamiento. Gracias a todos ustedes. Estoy a las órdenes, tantas veces sean tan generosos de invitarme y estaré siempre atento de lo que ustedes consideren que yo puedo servirles. Muchas gracias a todos ustedes. Primero, por su amistad y segundo, por su acompañamiento en todo este tiempo. Muchas gracias. Felicidades, Luis Gerardo. Gracias, querida Claudia. Un abrazo. Gracias, Gerardo. Felicidades, Luis. Gracias. 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 Hasta Conocidos luego. contigo. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Nos vemos en febrero, por favor. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias. Felicidades. Bye.